Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es pensamiento basado en riesgo, como tal, ¿verdad? Esto ha venido evolucionando. La primera vez que yo asistí a un seminario de riesgo fue allá por el año 2009, 2010. No me gusta a mí usar la palabra experto, ¿verdad? Lo que soy es un investigador y he venido estudiando y viendo a ver cómo es todo lo que es la gestión de riesgos. He tenido el placer de estar con Genier Linares de Colombia, ¿verdad? Casi me he recibido todos los seminarios que ella ha impulsado a través del Instituto de Auditores Internos y habíamos estado pues estudiando lo que son las normas ISO para tratar de profundizar en lo que es riesgo y ya sabemos, ¿verdad? Las nuevas normas siempre traen algo, ¿verdad? Viene evolucionando lo que es el conocimiento en este tema. Pensamiento basado en riesgo. La primera vez que escuché hablar de este tema me dijeron decisiones basadas en riesgo. Y yo dije, qué interesante, porque a mí el tema de las decisiones siempre me ha gustado. ¿Cómo se toman decisiones? En nuestra vida diaria normalmente somos intuitivos, tomamos decisiones intuitivas. Hasta los que gerencian, los administradores, son intuitivos en su manera de gerenciar y administrar. Pero hay mucho escrito, hay mucho material escrito sobre cómo deberían de tomarse las decisiones, ¿verdad? Algunas de ellas bajo metodologías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace este término de pensamiento basado en riesgo? Es tratar de inducirnos, ¿verdad?, a tomar decisiones basadas, ¿verdad?, en los riesgos. Miremos un poco acá lo que tiene que ver con la evolución. Acá hicimos esta laminita, está bonita, me decía ahí una colega, me gustó mucho. Es una línea de tiempo. Es la línea de tiempo que tiene que ver con la evolución de la norma ISO 9001, que partimos desde 1987, ¿verdad? Esta norma de ISO 9001 trataba mucho de que los procedimientos estuvieran documentados. Entonces aquí hay que aclarar, ¿verdad?, que la calidad, que es a lo que se refiere este sistema de la 9001, era una calidad objetiva y una calidad subjetiva. ¿Cuál es la calidad objetiva? La que está en las reglas, la que está en los manuales. Si seguís un manual, vos tenés una calidad objetiva. ¿Cuál es la calidad subjetiva? La que percibe el cliente, ya sea el cliente interno o el cliente externo de la entidad. En la educación, ¿verdad? En la ley esta general de educación se habla de una calidad objetiva. ¿Y qué es lo que te dice? Por ejemplo, en términos de la docencia, que el docente debe de tener experticia y debe de tener conocimiento sobre el tema que imparte, ¿verdad?, en la universidad, donde está ejerciendo la docencia, el tema de donde ejerce la docencia. Esos son atributos de la calidad objetiva en el caso de la educación. Avanzando un poco, ¿verdad? En 1994 se emite otra versión de la norma ISO y dice que es preventiva y se enfoca en los procesos. Para la ISO, hoy en día, ¿cómo se ve la calidad? La calidad empieza por los procesos, los productos y el cliente. O sea, hay tres formas de ver la calidad: proceso, producto y cliente. Entonces, fíjense bien, en el 1994 el enfoque era hacia los procesos. Después pasamos al año 2000. Yo implementé un sistema de gestión de la calidad allá por el año 1995, cuando me tocó ser director del Centro de Trámites de las Exportaciones, y eso me llevó a visitar Guatemala, El Salvador y Costa Rica y ver cómo se implementaba el sistema. Eran costos altos lo que tenía la implementación y la certificación de un sistema de gestión de la calidad. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Entonces, ahora en el 2000, en esa edición del 2000, ¿cómo se ve? Se ven los procesos y se ve lo que es PDCA, lo que es planificar, hacer, verificar y actuar, o sea, lo que es la mejora continua, que es la A. Y se enfocaba en las acciones correctivas, es decir, que había daño y había que reparar el daño. Todavía no se hablaba del riesgo como tal dentro de la norma, es decir, se hablaba de correcciones. Es decir, el término de riesgo estaba implícito en la norma. Cuando viene y pasamos al 2008, ya se habla de acciones preventivas. Hay acciones correctivas y hay acciones preventivas. También las dos esas
frases, ¿verdad? Acción correctiva y acción preventiva, o esos dos términos, llevan implícito el término de riesgo, pero la norma no lo declara como tal. Es hasta el año 2015, ¿verdad? Con la ISO 9001-2015 que se inserta lo que es el término pensamiento basado en riesgo. Ahora, revisando esa norma, si ustedes buscan un concepto o una definición, todavía no lo define bien. Y yo me he puesto a pensar, ¿verdad?, que ese término es bien difícil de definirlo, de conceptualizarlo, pues, que pueda abarcar todo, ¿verdad?, lo que debería de abarcar. Para mí se queda corto todavía, pero es todavía un poco más completo que como estaba anteriormente. En la versión de la ISO 9001-2015 se puede encontrar lo que es el concepto de pensamiento, que para mí no está completo, ¿verdad? En la introducción. También dice en la parte de la cláusula 4, la empresa es requerida para hacer frente a los riesgos y oportunidades. Fíjense bien esa parte, agrega oportunidades, no solamente riesgo. La verdad nos hemos acostumbrado a ver el riesgo como algo malo, pero la ISO también agrega lo que es la parte positiva. Es decir, hay que tomar en cuenta los aspectos positivos porque también tienen efectos sobre los objetivos y que están asociados, dice, a los procesos de un sistema de gestión de calidad. En la cláusula 5 habla, la alta dirección es utilizada para promover el conocimiento de pensamiento basado en el riesgo. ¿Cómo se ve esto? El pensamiento basado en riesgo debe ser cultural en la organización, es decir, es algo transversal a toda la organización y no solamente depende del área de gestión de riesgo, de la gerencia de riesgo, el riesgo es transversal, viene y baña a toda la organización, entonces debe formar parte de una cultura. ¿Y quién debe de impulsar esa cultura? La alta dirección, y la norma lo dice así, ¿verdad? Y la parte de verlo. Después dice en la cláusula 6, la empresa es requerida para identificar riesgos y oportunidades relacionadas con el rendimiento. Agrega la palabra identificar. Es decir, ya nosotros entramos, ¿verdad?, a lo que es en la norma ISO, que se divide realmente en tres grandes capítulos que tienen que ver con los principios, el marco y el proceso. Esa parte de identificar es parte del proceso que nos señala la norma 31.000. 2018. Y deben de realizarse, dicen, las acciones correspondientes para hacer frente a ellos, ¿verdad? Hacer frente a los riesgos. Es decir, viene, identifica, analiza el riesgo, mide el impacto, lo evalúa y le da un tratamiento. Es decir, en el tratamiento entran los controles. Entonces, en la cláusula 9 viene y nos habla de la empresa es requerida para monitorear, medir, analizar y evaluar la efectividad. También es parte del proceso, lo que tiene que ver con el monitoreo, ¿verdad? Por eso, cuando habla del PDCA, lo que habla es de verificar. Verificar es monitorear, ¿verdad? Es medir, es analizar y evaluar la efectividad de las acciones que se han tomado. ¿Para qué? Para fortalecer los controles o para mejorarlo, ¿verdad? Y eso entra dentro del proceso de mejora continua de cualquier sistema de gestión de calidad. En la cláusula 10 dice, la empresa es requerida para corregir, prevenir o reducir efectos no deseados, ¿verdad? Fíjense bien, corregir, prevenir o reducir efectos no deseados y mejorar el sistema de gestión de calidad, además de actualizar los riesgos y las oportunidades. La norma requiere, ¿verdad?, que dentro de la parte de análisis que se hace en la planificación de un sistema de gestión de calidad, se inserte lo que tiene que ver con la identificación y el análisis de los riesgos, que incluye las oportunidades, por supuesto. Entonces, no puede haber un sistema de gestión de calidad que no incluya lo que es todo el proceso de gestión del riesgo. Es decir, la norma ISO 9001 no es una norma de gestión de riesgo, es una norma de gestión de calidad. La norma de gestión de riesgo es la norma 31.001-2018. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que viene, las normas son directrices, estas normas de riesgo son directrices. No es certificable, la que es certificable es la ISO 9001-2015. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero certificar un sistema de gestión de riesgo, tengo que introducirla dentro de otra norma. En este caso, ¿verdad? La 9001-2015.
Igual, pues, porque yo hablaba acá con mi colega don Federico ahora en la mañana y mirábamos pues el aspecto, que es una norma que es transversal, porque si ustedes agarran la ISO 45000, que tiene que ver con cumplimiento laboral, igual tenés que determinar cuáles son tus riesgos. Y si hablas de la 19602, tenés que determinar los riesgos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de estas normas debe de insertar lo que es el pensamiento basado en riesgo para cada ISO que tiene que ver con cumplimiento. Y ahí entra el cumplimiento tributario también. Entonces, quiere decir que debemos de tomar en cuenta la ISO 2018. Miremos acá. Ahí tengo eco en una máquina. Gracias. Entonces, pensamiento basado en riesgo. Yo estaba analizando lo que es la ley 977, ¿verdad? En la parte de las definiciones habla del enfoque basado en riesgo y encuentro algo pues que se parece mucho a lo que trata la norma, y es que recuérdense que la ley o el legislador se nutre también de estas normas internacionales de calidad ISO. Dice, enfoque basado en riesgo es el establecimiento y adopción de medidas proporcionales a los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Como resultado de su identificación y evaluación, agarra dos elementos que son principales que tienen que ver con el proceso de riesgo, ¿verdad? Que está señalado en la norma 31.000. Pero le agrega uno, dice, y comprensión. Eso no está en la norma, ¿verdad? Eso lo agarra el legislador y lo agrega. Lo que tiene que ver con la comprensión del riesgo, es cómo lo comprende. Ahora, ¿para qué ese enfoque basado en riesgo? ¿Es solo para la entidad que es la que aplica la norma? Yo pensaría que no, ¿verdad? En principio va destinada a quien es el órgano de aplicación de la norma, pero además va a todo aquel que le pueda servir tener ese pensamiento basado en riesgo o ese enfoque basado en riesgo. Ahora, no está así definido en la norma, ¿verdad? En la ISO 9001-2015 no lo define como yo lo saco ese concepto. Ahí dice, ¿qué cosa es pensamiento basado en riesgo? Es toma de decisiones informadas basadas en riesgo. No está así de claro, pues yo lo he sintetizado porque hay como que divaga mucho, ¿verdad? El órgano que elabora el estándar divaga mucho y no llega y no te dice exactamente qué es, pero al final, ¿verdad? Mi conclusión es que son decisiones informadas basadas en riesgo. Entonces, ¿qué te habla de dos cosas? De identificar y analizar, eso es importante y concuerda con el enfoque basado en riesgo que nuestro legislador hace, ¿verdad? En la norma esta, la 977. Y habla de dos elementos. ¿Qué se evalúa? Probabilidad e impacto. Probabilidad es la frecuencia y el impacto son las consecuencias, ¿verdad? Es el grado de severidad que pudieran tener esos efectos. Ahora, ¿cómo se tratan los riesgos? Para eso hay medidas de control. Puede ser que uno aplique medidas de control o puede ser que uno aplique la mejora continua, es decir, cambiar o mejorar el bien o el producto o el sistema. Pero en todo esto hay algo que tomar en cuenta y es que hay un costo del control, ¿verdad? Que hay que medirlo contra el beneficio que me va a dar. A veces queremos llenar de controles, ¿verdad? Los sistemas y al final sale más caro el caldo que la gallina, como se dice coloquialmente. Ahora, ¿qué cosa es el riesgo? Y la norma ISO 9001 define el riesgo, dice cómo representa el efecto positivo o negativo de la presencia de la incertidumbre en los resultados. Es decir, cómo influye la incertidumbre en los objetivos que persigue una empresa. Yo me pongo a pensar, si estamos en un área financiera, ¿cuáles son los objetivos del área financiera? Es administrar el efectivo. La función del área financiera es administrar el efectivo. ¿Y cuál es la función de venta? Es vender, su objetivo es vender. ¿Y cuál es el objetivo del área de producción? Es producir.
¿Y cuál es el objetivo del área de marketing? Es establecer la marca y ver que la marca surja. Entonces, cada uno de ellos tiene su objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es el objetivo del gerente de riesgo? Gerencia el riesgo o lo gestiona. Entonces, hay que fijarnos bien cuál es el objetivo de cada área de la empresa. ¿Qué es lo que hace la gerencia tributaria? ¿Qué es lo que busca la gerencia tributaria? Es cumplir con la norma tributaria para que la empresa no tenga pérdidas por no cumplimiento o que esas brechas de cumplimiento no tengan efectos económicos en la empresa. Es verdad, esto tiene, entonces, eso me lleva a mí que lo clave acá es la incertidumbre. Si piensen bien, es el efecto positivo o negativo de la presencia de la incertidumbre. Ahí está la clave del análisis de esa definición. La incertidumbre. ¿Y qué cosa es la incertidumbre? Es la falta de certeza, es la falta de confianza que yo puedo tener. Cuando yo realizo una serie o secuencias de procesos que son repetitivos, que son rutinarios, yo ya los conozco, tengo confianza en ellos. ¿Tengo incertidumbre? No tengo incertidumbre. Es una repetición. ¿Dónde surge el problema? Cuando es algo nuevo, cuando es algo que no conozco. Por eso la norma lo inserta. Entonces quiere decir que la incertidumbre es manipulable y como es una especie de variable dentro de la definición. Es una variable que puede ser manipulada, ¿verdad? Puede ser dependiente o independiente. Puede ser que no admita manipulación, pero es una variable que también puede ser manipulada. Y si yo manipulo la incertidumbre, yo puedo cambiar el resultado o el objetivo, porque es una variable. Cuando manipulo la variable, cambio el efecto que esa variable tiene sobre el resultado. Entonces, después voy a hablar un poquito más sobre esto de la incertidumbre. Entonces, después dice, ¿qué cosa es incertidumbre? Es la incapacidad para predecir el futuro, aunque ahora hay una gerencia que le llaman gerencia futurista, ¿verdad? Que nació en Francia y son ellos los que han estado de precursores en este tema, ¿verdad? Y dando algunas metodologías de cómo los economistas, ¿verdad? Y todos los que estamos en las áreas de la ciencia económica podemos ejercer algunas metodologías que nos ayuden a predecir el futuro, ¿verdad? No es que nos vamos a tener una bolita de vidrio, pues no estoy diciendo eso. Bolita de vidrio tengo aquí enfrente, porque tengo una cámara bien bonita que estamos estrenando hoy. A que Roque la compró, dice ayer. Ah, Roque, ¿verdad? Está muy buena la cámara. Entonces, les decía, hay una gerencia, ¿verdad? Que es una gerencia predictiva. Pero no siempre se puede predecir el futuro. Y prueba de ello es que el COVID vino y nos dejó, ¿verdad? Con las manos abiertas y puso a la ciencia, a todas las ciencias, las puso manos arriba y sobre todo a las ciencias médicas, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta, pues, lo que nos hace falta avanzar en términos de ciencia. Entonces dice, incapacidad para predecir el futuro a causa de nuestro conocimiento incompleto. En estadística, cuando se ve estadística, ¿verdad? Tuve la oportunidad de tener una buena docente, una doctora en estadística, leonesa, muy buena, y estuvimos ahí casi 2 semanas recibiendo su charla de 8 a 5, y ella nos explicaba un ejercicio y nos decía, ¿qué cosa es el azar? Ahí está el elemento, ¿verdad? El elemento del azar. ¿Qué cosa es el azar? Poner, ¿verdad? En una regla los números del 1 al 20 y decir cuál es el número que puede ganar del 1 al 20. Cualquiera. La respuesta es cualquiera. Cualquier número del 1 al 20 o del 1 al 100, depende de lo que queramos sortear, tiene la misma oportunidad de ganar o de ser elegido. Sí, eso es el azar. Pero ¿qué sucede con el azar? Y ahí es donde viene la incertidumbre. Ahí hay incertidumbre porque si yo les digo, escojan un número y escogen cualquier número, a ver si ese número que ustedes escogieron coincide con el que yo escogí. Nadie sabe, todos tuvieron la misma oportunidad de poder acertarle al número que yo elegí. Correcto. Pero puede ser, y aquí es donde digo yo que la incertidumbre es manipulable. Puede ser que dentro de los que está presente esté mi buen amigo Javier, allá en Seba, que me está escuchando, y yo ya le dije cuál era el número que yo iba a pensar. Y entonces la incertidumbre desaparece.
Ahí no hay incertidumbre. Entonces quiere decir que el azar se puede ver favorecido por una relación, ¿verdad? Pero igual si yo les digo, fíjense bien, ¿cuál es la probabilidad de que sea seleccionado un número del 1 al 20? Es 1 sobre 20, o sea, 0.05. Esa es la probabilidad de que sea elegido cualquiera de esos números. Pero si del 1 al 20 yo le digo a ustedes, ¿cuál es la probabilidad que del 1 al 20 solamente seleccionemos los números primos? ¿Cuántos números primos hay del 1 al 20? Solo hay 8. Entonces es 8 sobre 20, la probabilidad cambia, ¿verdad? Eso para efectos de recordarles, ¿verdad? Aquellas clases que recibíamos de estadística en la universidad y que tienen que ver con el azar y la probabilidad. Y que son muy importantes para entender el tema o para explicarlo. Ok, de los controles, nosotros como contadores públicos, como auditores, como financieros, vivimos hablando de controles. ¿Y qué cosa es un control? Acá yo tengo una definición del Instituto de Auditores Internos Global que dice cualquier medida que tome la dirección, el consejo y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. Es un tratamiento, el control es un tratamiento, ¿verdad? De los riesgos, ¿no? Se vuelve un tratamiento de los riesgos y la mejora continua también es un tratamiento de los riesgos. Y es importante tenerlo dentro del sistema. Acá en esta lámina que tenemos enfrente, yo lo que he tratado, ¿verdad? Es de vaciar cuáles son normalmente los riesgos, ¿verdad? Riesgos internos y riesgos externos. En esta parte de acá, no sé si se ve el cursor, esta parte de abajo, la parte inferior, son los riesgos internos, ¿verdad? Y esta parte de acá he tratado de dejar los riesgos externos. ¿Por qué puse amenaza y no riesgo? ¿Y cuál es la diferencia entre hablar de amenaza y hablar de riesgo? ¿Es lo mismo una amenaza que un riesgo? Vale hacerse la pregunta. Y la respuesta es no. La amenaza no es lo mismo que hablar de riesgo. Hay riesgo, ¿verdad? Cuando uno no tiene esa caparazón que te protege de la amenaza, por decirlo de alguna manera, o cuando no tenés, ¿verdad? Los medios para evitar los efectos de esa amenaza que tenés. Si alguien viene y va a una zona roja de Managua, ¿verdad? No la voy a mencionar por no hacer sentir mal a nadie, pero si uno va a una zona roja de Managua, ¿verdad? Que no debe de confundirse con aquellos lugares donde no debe de ir uno, ¿verdad? Lugares, como les decía, en Colombia tienen su nombre. Ok, pues me olvida ahorita. Pero entonces, si uno va a una zona roja, hombre, vos sabes que te pueden asaltar. Esa es la amenaza. Si vas ahí te pueden asaltar. Cuando mínimo te pueden asaltar. Pero si llevas escoltas, vos ya vas protegido con unos escoltas. ¿Te podrán asaltar? Sí, pero está administrado el riesgo. Entonces, ¿verdad? No hay amenaza. No hay amenaza, ¿verdad? Hay amenaza, pero no hay riesgo porque yo voy protegido. Hay amenaza, pero no hay riesgo, yo voy protegido. Si yo voy, si no escolta, la amenaza me puede afectar un objetivo, cualquier objetivo que haya tenido para ir a visitar esa zona roja, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende el riesgo, verdad? Del grado de vulnerabilidad que yo tenga contra esa amenaza. Si yo soy vulnerable, la amenaza me va a afectar. Si yo no soy vulnerable, a mí no me importa, ¿verdad? Que pudiera ser una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque no estoy vulnerable. Entonces, acá de manera global, ¿verdad? Tenemos estas amenazas, las que pueden ser sociales, económicas, políticas, culturales, pueden ser las partes que tienen que ver con salud pública, ¿verdad? No me alcanzó acá en el cuadro, ni me alcanzó el tiempo también, ¿verdad? Un poco ahí en la tarde, pero aquí tenemos riesgos de fraude, riesgos operacionales, riesgos de seguridad de la información, lavado de activos, financiamiento al terrorismo. No puse lo que tiene que ver con la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque para mí, pues, no sé por qué el legislador lo pone, me imagino que es por cumplir con alguna, perdón, se me adelantó,
es por cumplir con alguna convención de Naciones Unidas, pero la proliferación de armas de destrucción masiva, estamos hablando de bombas nucleares, de bombas de hidrógeno, que aquí no se producen, ¿verdad? En América Latina, hasta donde yo sé, no se producen ni bombas nucleares, ni bombas de hidrógeno, ni lo que son armas químicas, y hay otra que se me escapa, y aunque esta serie de famosa del patrón del mal de Pablo Escobar decía que la dinamita, decía él, es la bomba atómica de los pobres, decía, ¿verdad? Ahí en la serie sale así. Me gustó esa frase, pues, dice, la dinamita es la bomba atómica de los pobres, y comenzó y casi destruye Colombia. No sé si hay algún colombiano escuchando ahí, pues, pero no es una frase mía, sino que está ahí en esa serie del patrón del mal. Ok, entonces hay riesgos laborales, riesgos ambientales, y para cada uno de estos, por lo menos lo que tiene que ver laboral, acá me hace falta el tributario, ¿verdad? Hay una norma ISO que viene a regular lo que es cumplimiento ambiental, cumplimiento laboral, lo que tiene que ver con la 27.000, que tiene que ver con los sistemas de seguridad informática. Y tenemos acá, pudiéramos hablar también, porque en Europa se ha puesto muy de moda lo que es la ISO, que tiene que ver con corrupción, y la que tiene que ver con corrupción y lo que es influencia, ¿verdad? El tráfico de influencia a nivel de las administraciones públicas. Y a nivel externo, ¿verdad? Lo que son riesgos de la industria, riesgos de marca, riesgos tecnológicos, riesgos de competidor. Y yo pongo a pensar acá, fíjense bien, en la parte del competidor y cómo en eso sí tiene bastante certeza la norma cuando define, dice la parte positiva, el riesgo es el efecto positivo o negativo que tiene la incertidumbre sobre sobre los objetivos, dice. Entonces, yo digo, con el competidor, es decir, alguien que es mi competencia en un sector, si se va, si se retira el competidor, yo tengo la oportunidad de ampliar mi mercado. ¿Cierto? Yo estuve trabajando en una empresa de auditor interno que teníamos, era de captura de camarones, allá en la costa Caribe, al lado de Bluefield y Bilwi. Y entonces habían 5 millones de libras de camarones que el Estado en ese tiempo permitía que se podían capturar. Entonces, si uno de los que andaba capturando camarones se retiraba, entonces quiere decir que esa porción que él pudo haber capturado quedaba a disposición del resto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, eso es un riesgo. Pero otro riesgo, con otro ejemplo práctico, es el caso de cuando estuve de director del CETREX, llegó alguien que quería exportar jalea a California y le pidieron, y ella sacó toda la documentación para exportar jalea, y resulta que el broker en California le pidió un container de jalea. Es un evento positivo, ¿verdad? Que alguien te diga, te voy a comprar un container de jalea, pero la señora dice, pero yo no tengo cómo producir, no tengo la capacidad para producir un container de jalea. Entonces, un evento positivo también es un riesgo. Es un riesgo, ¿por qué? Porque va a impedir mi objetivo. Entonces, a manera de ejemplo, igual con los clientes, pudiera ser perder un cliente es un evento negativo, ¿verdad? Que va a tener influencia en mi objetivo. Y si gano más clientes y si de pronto me aparecen 100 clientes y solo tengo la capacidad para atender 50, entonces mi objetivo se va a ver afectado, ¿verdad? Y eso también tiene que ver mucho con las planificaciones que hacemos, porque a veces estamos planificando cosas que pueden salir de nuestras manos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el entorno, porque esto es el análisis de contexto y es análisis de entorno, la parte superior, ¿verdad? Todo lo que me rodea me puede afectar mi objetivo, sea de manera negativa o sea de manera positiva. Así como vamos acercándonos aquí un poco al pensamiento basado en riesgo. Aquí hay algunas preguntas. Yo todavía hace 3 años, ¿verdad? Normalmente pensaba en 2 cosas como palabras rectoras. ¿Qué puede salir mal? ¿Verdad? Siempre me pregunto eso cuando hago cosas que no son rutinarias. ¿Qué me puede salir mal? Y si me sale mal, ¿qué puedo hacer? Vengo
trayendo lo que es pensamiento basado en riesgo. Hay un libro que dice Pensar como Sherlock Holmes. Es un libro sobre ciencia, ¿verdad? Que nos induce, la autora, que es una doctora, ¿verdad? Nos induce a cómo debería de ser el pensamiento científico. Y dice, es lo mismo observar que ver. No, observar que ver no es lo mismo. Cuando uno observa, uno analiza. Cuando uno ve, ¿verdad? Es un acto reflejo nada más de nuestro cuerpo, de nuestro órgano visor. Es decir, nada más refleja, pero no lo analiza y entonces pasa desapercibido. Cuando uno observa, no pasa desapercibido. Y eso es lo importante de tener una base de pensamiento, ¿verdad? Como un pensamiento metodológico me lleva, ¿verdad? A llevar la vida, o mi vida personal o la vida de la organización de mejor manera. Entonces, yo les decía, yo tenía dos preguntas: ¿qué me puede salir mal y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es el tratamiento. Si hay un riesgo que puede afectar mis objetivos personales, yo evalúo cuál es el tratamiento que le puedo dar. Entonces, aquí tenemos 4 preguntas que amplían las 2 primeras que yo ya tenía. ¿Qué nivel de certeza tenemos de lograr los objetivos definidos en la organización cuando no sabemos qué riesgos pueden impedirlo? Y ahí es donde nos lleva al análisis de contexto. Hay que analizar el contexto. El contexto de que está la empresa, que ya lo dijimos, que puede ser económico, cultural, social, de salud pública, cualquier aspecto general, ¿verdad? Que tenga que ver con la vida de la organización. La guerra allá en Europa, eso me puede afectar. El precio de los combustibles, todo lo que me puede afectar, ¿verdad? Lo debo de valorar como parte del contexto. Son parte de los factores generadores de riesgo. La otra pregunta es, ¿qué tanto afectarán esos riesgos al cumplimiento de nuestro objetivo? Fíjense bien, ahí ya está analizando qué tanto afectarán esos riesgos. Ahí ya está analizando, ¿verdad? Está evaluando impacto. Está evaluando impacto y está analizándolo. En la primera pregunta viene asociada un poco a lo que tiene que ver con la identificación, porque la norma, la 31.000/2018, habla dentro del proceso, habla de identificar riesgos, medirlos, analizarlos y tratarlos. De eso habla la norma. Y después lo que son los procesos de mejora continua y de comunicación que tienen que ver con toda la organización. La otra pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para enfrentar esos riesgos? A veces la gente dice, voy a hacer tal cosa, pero ni siquiera he hecho una evaluación de si puede realmente darle la respuesta a ese evento riesgoso o a ese daño que ya pudo haberle causado el riesgo, porque pudo ser un riesgo que se haya materializado, ¿verdad? Porque los riesgos se materializan. Y la otra pregunta es, ¿cómo afrontamos esos riesgos? Sí, hay que hacérsela, desde un modo simple, el pensamiento basado en riesgos, como les dije, yo lo veo en 2 preguntas: ¿qué me puede salir mal y qué puedo hacer? Entonces acá, siempre dentro de este aspecto que es del pensamiento basado en riesgo, es el cambio de contexto. Un cambio de contexto me puede hacer que los controles queden desfasados. Si los controles, por el cambio de contexto, un control puede quedar desfasado. Prueba de ello, ¿verdad? Es toda la virtualidad. La gente se fue a trabajar a la casa y los controles estaban diseñados para que la gente, para que funcione, para controlar a los empleados y funcionarios y las actividades y los procesos que estaban dentro de la organización, dentro del edificio de la organización, pero no fuera de ellos. Entonces se hubo que reinventar, ¿verdad? Cómo es este trabajo virtual, cómo es este trabajo de teletrabajo que le llaman en Costa Rica, ¿verdad? Y cómo se ejerce y cuáles son los controles que voy a tener. Y comenzaron a pedirle a la gente que anote todo lo que hace, pues, para comenzar, ¿verdad? Y saber que no hay pago de una nómina que no está haciendo nada. La otra cosa es la mutación de los riesgos. Los riesgos pueden mutar y cambia, ¿verdad? Un mismo riesgo es el mismo riesgo, solo que cambió de forma. Yo esto lo miraba en el plano cartesiano, en la parte superior derecha, ¿verdad? ¿Cómo se puede mover? Porque el riesgo, estando en la parte baja, cercano al eje de la X,
¿verdad? Que es un riesgo tolerable o aceptable o mínimo, y cómo se desplaza hasta el otro extremo, donde está el triángulo rojo, cómo se desplaza ese riesgo. Ese riesgo se desplaza en diagonal, se desplaza horizontalmente o se desplaza vertical. Depende de los controles. Puede ser que los controles no lo hagan desplazarse. Lo ideal sería que se desplace de manera diagonal, y para eso el control tendría que hacerlo que baje verticalmente y que se aproxime al eje de la Y horizontalmente. ¿Verdad? Que es parte del análisis, porque esto pues es un análisis bastante, por decirlo así, científico, ¿verdad? En términos de cómo se relaciona el riesgo y de cómo se trata. La otra parte es la relación entre los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El entorno, el recurso humano o el ser humano, la parte tecnológica y los procedimientos inadecuados. Esos son prácticamente los 4 factores de riesgo que se reconocen en términos de gerencia empresarial. La relación entre los diferentes tipos de riesgo, porque un riesgo, ¿verdad? Puede estar relacionado con otro y puede tener efectos colaterales. Entonces hay que pensar en los efectos colaterales que puede tener un riesgo o en una área colateralmente. El efecto del riesgo en los diferentes objetivos de la entidad, yo ya les expliqué, ¿verdad? Porque si no sería un caos. Si el área financiera tiene su objetivo, el área de venta tiene su objetivo, y no están alineados todos esos objetivos, sería un caos institucional. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a la alta gerencia y a la gerencia de riesgo? Buscar cómo alinear todos esos objetivos organizacionales, ¿verdad? Y así poder gerenciar mejor el riesgo. Ahora, hay un carácter perecedero de los controles. La verdad, los controles perecen, mueren pues los controles. Sí, sí mueren. Se fatigan también y se estresan. Los controles pueden fatigarse o pueden estresarse, ¿verdad? Son parte de los términos que nosotros debemos de manejar en esta parte de lo que tiene que ver de la gestión de riesgo. Permítame que me tome un poquito de agua. Entonces, acá tengo un modelo que es un modelo, ¿verdad?, de análisis de brechas de cumplimiento tributario a partir de 2 variables. Que son las importantes, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el nivel de criticidad de una norma. Cuando hay una norma tributaria, puede ser una norma tributaria que ya funcione o una norma tributaria que haya sido reformada o que se haya derogado la anterior y emitido una nueva norma. Pueden ser las 3 situaciones que se den. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son las 2 variables que se presentan? El nivel de criticidad y el nivel de complejidad. Y eso me trae riesgo. Cada vez que surge una norma nueva en materia tributaria o en cualquier otra materia que sean regulatorias para la actividad empresarial, surgen riesgos y surgen brechas de incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Determinar o identificar cuáles son todas esas brechas de incumplimiento que se vuelven riesgos, ¿verdad? Y tratarlo y decir en qué orden lo voy a tratar. Entonces hay que priorizarlo. ¿Por qué? Porque todo no lo podemos hacer al mismo tiempo. No podemos administrar todos los riesgos al mismo tiempo. Puede ser que no tengamos la capacidad técnica o financiera para hacerlo, o de recursos humanos para hacerlo. Entonces siempre va a quedar, se dice, ¿verdad?, que siempre hay una brecha de incumplimiento, aun cuando sea mínima. Pero entonces, cuando voy a priorizar las brechas de incumplimiento, ¿cómo voy a hacer para priorizarlas? ¿Cuáles son los criterios? Entonces, este modelo, ¿verdad? Porque es un modelo, es una propuesta. Lo que te dice, analiza el nivel de criticidad de la norma. ¿Y cuál es el nivel de criticidad de la norma? ¿Cómo impacta en el negocio? Si te ocasiona un impacto en la reputación del negocio, si te ocasiona un impacto en la continuidad del negocio, y recuérdense que continuidad no es lo mismo, ¿verdad?, que planes de contingencia, son diferentes los términos. Y si hay sanciones, impactos y penas. Imaginémonos si fuera una norma que su nivel de criticidad abarque un impacto de privación de la libertad, y hay otra que tiene
sanción pecuniaria o económica, ¿a cuál atenderíamos? ¿A cuál le vamos a dar la prioridad? ¿Cuál es la más crítica? La privación de libertad. Nadie querría tener privación de libertad como sanción. Entonces, eso es una manera de establecer un criterio sobre cómo debería la administración o la alta dirección de una empresa de administrar lo que son las prioridades en atención a los riesgos. Lo otro es la complejidad. Pero complejidad de qué cosa? Por ejemplo, de la norma. El entendimiento técnico pudiera ser que tengamos interpretaciones, ¿verdad?, equivocadas. O pudiera ser que ni siquiera podamos interpretar la norma. También puede sucedernos, ¿verdad? Puede ser una norma muy compleja, difícil de comprender. La vez pasada mi colega Reinaldo Gómez nos hablaba de estas normas energéticas, ¿verdad? Si no estamos en ese sector, no comprendemos esa norma porque hay toda una cantidad de conceptos muy difíciles, ¿verdad? Que por muy buen abogado que sea, no la vas a entender si no hay un ingeniero que tenga el conocimiento, la experticia en términos de energética, ¿verdad? O de energía, que te explique, pues, cómo comprender esos términos. Después de los cambios en los sistemas, ¿qué va a cambiar en los sistemas internos de la organización? ¿Qué va a cambiar en los procesos? ¿Y cómo va a cambiar el manejo de los documentos? Por eso es que toda norma debería de tener, ¿verdad?, sobre todo en materia fiscal, y me atrevería a decir que también en seguridad social debería de tener una vacatio leyes que le llamamos, es decir, un espacio que le permita, ¿verdad?, a la empresa hacer el cambio. Es decir, cuál es la transición entre una norma y la otra, ya sea una norma nueva o una norma reformada. Ok, ese pensamiento basado en riesgo también lo podemos ver en esta otra matriz que tiene que ver con los análisis de fallos y efectos. Es bonita esta matriz, ¿verdad? Acá al lado izquierdo, de manera vertical, nos habla de la gravedad y la severidad del efecto. Y acá en la parte del eje de la X nos habla de la probabilidad de ocurrencia del fallo. Entonces, esto NPR, ¿qué significa? Número de prioridad del riesgo. Fíjense bien, si la NPR es menor al 20%, entonces es de severidad baja. La ocurrencia es baja y la calidad es muy buena. Si la manera como lo puede definir uno, es como les explico, esto es solo otro modelo, hay muchos modelos, ¿verdad?, sobre esto. Dice, si la severidad es baja, la ocurrencia es alta, puede ser que se repita el evento, que se repita mucho. Entonces, ya la calidad ya la califica y dice, es deficiente. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Una acción de control. Sí, vamos a la parte superior derecha. Si es severidad alta y la ocurrencia es baja, y ahí se me ocurre a mí, ¿verdad?, tal vez un ejemplo muy extremo, pero tiene que ver con la aviación. Pues este ejemplo siempre me ha gustado mucho. Los aviones poco se caen, o sea, la ocurrencia es bien baja, ¿verdad? La última vez que me di cuenta que se cayó un avión fue en Honduras, creo que era ya por el año 1986, y después para el año 1993 o 1994 un avión se estrelló allá en El Salvador contra un volcán. No vio el volcán y se fue estrellado. ¿Sabías de eso, Marcio? No sabías de eso. Pues sí. Y yo decía, ay, mamá, que no me vaya a montar en un avión de eso, porque en esa época viajaba mucho a Guatemala. No me vaya a montar en un avión de eso y el piloto no lo vaya a ver, pues, el volcán, y vayamos a quedar ahí acompañando a algún primo de los monos ahí, ¿verdad?, de los primates ahí, clavos. Pues, no se me duerman, esto lo estoy contando ahí para que se rían un poco. Entonces, ¿qué sucede, verdad? En los aviones, es decir, solo necesitas un evento, solo necesitas que ocurra una vez, no puede suceder 10 veces con el mismo avión, a menos que sea aquel avión, ¿verdad?, que no supe si después funcionó, que al despegar del aeropuerto de Newark, si no me equivoco, allá en Estados Unidos, se le atravesaron unos patos y se metieron al motor, y el piloto, que era muy bueno, logró aterrizarlo, ¿verdad?, en el río este famoso que está allá a la orilla de Nueva York. Es lo que saben de química, ¿cómo se llama ese río? El Hudson, Hudson, sí, gracias.
Entonces, en ese río lo hizo aterrizar, ¿verdad? El avión. Y no le pasó nada, pues fue bien manejado, ¿verdad? Por la experticia del piloto. Tenía más de 20.000 horas de vuelo el piloto. Entonces, ¿qué significa? Entonces, vuelvo al ejemplo. La severidad alta, es decir, se cae un avión, solo se cae una vez. Dos, la ocurrencia es baja, no puede suceder muchas veces. Y la calidad se entiende que es muy buena, pero requiere, ¿verdad? Acción de control. ¿Dónde estamos en el área roja, verdad? El NPR, el número de prioridad de riesgo es mayor al 80%. La severidad es alta y la ocurrencia es alta. Es decir, hay una severidad o una gravedad del efecto que es alto y la ocurrencia también, la frecuencia, el grado de frecuencia con que sucede es alto. Entonces, una calidad deficiente. Y acá te recomienda dos cosas. O haces una acción de mejora, ¿verdad? Hacer la acción de mejora y además una acción de control. Este es un cuadrito, me gusta mucho este modelo, ¿verdad? Y entra dentro de ese marco conceptual de pensamiento basado en riesgo, ¿verdad? Es cómo debemos analizarlo el riesgo. Aquí vamos con la parte de respuestas al riesgo. Quiero ver si hay algunas preguntas. Podemos ver las preguntas. Quiero ver si hay preguntas. Pueden preguntar, oigan, o pueden hacer sus comentarios. Sin pena, si yo puedo responderle la pregunta, trataré de hacerlo. Si no, pues la vamos a investigar. No hay pregunta, ¿verdad? Por el momento. Gracias por la atención. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, verdad, esta norma? La 31.000 sobre la respuesta al riesgo. Tenemos 4 posibilidades. La primera es evitar, dice, ¿verdad? La primera es evitarlo, pero quien hace negocio quiere evitarlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces no, pensaría que no es una opción, pero la norma te lo da, evítalo, ¿verdad? Si no puedes administrarlo, gestionarlo, evítalo. La segunda es, hay que mitigarlo. Si se puede mitigar el riesgo, hay que mitigarlo. Y la tercera respuesta es transferirlo. ¿Cómo se transfiere? La manera de hacerlo es tomando seguros, ¿verdad? Esa es la que cabe dentro de esa posibilidad, que es tomar seguro sobre los riesgos que se puedan correr, ¿verdad? Y lo otro es asumirlo. Y ahí entra un papel de lo que tiene que ver con apetito al riesgo, tolerancia al riesgo y límite, ¿verdad? Capacidad y límite le llaman. Es como imaginarse un cubo, imaginémonos esta botella, ¿verdad? Acá, esta botellita, de acá hasta acá, de acá a acá, ese puede ser el apetito al riesgo, puede ser que el nivel de tolerancia llegue acá a la mitad de la botella y que hasta acá al tapón sea el límite o la capacidad. Pero eso depende porque hay mucha discusión, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que alguien que solo tiene $10.000 pierda $10.000 a que alguien que tenga $100.000 pierda $10.000 y a alguien que tenga $2 millones pierda $10.000. Entonces el nivel de apetito cambia en dependencia de la cantidad del recurso que uno tenga. Es decir, ¿cuánto apuesto? Si yo apuesto $10.000 y solo eso tengo, lo aposté todo. Si alguien tiene $100.000 y apostó 10.000, es nada más un décimo de lo que tiene. Sí le puede afectar, pero va a seguir viviendo. El que perdió los 10.000 no va a seguir viviendo, va a ir a buscar cómo pedir fiado en la pulpería. Y es verdad. Y el que pierde 10.000 y tiene $2 millones, ni coquilla liso, con el pago de los intereses se repone los 10.000 que pierde. Entonces es la manera de cómo se ve, ¿verdad? Esto de que tiene que ver con el apetito y la tolerancia, ¿verdad? Apetito, tolerancia y límite le llaman. Y lo reflejan así como un cubo, ¿verdad? La medida. Se dice que el apetito puede ser igual a la tolerancia, ¿verdad? Puede llegar hasta la tolerancia. Y de ahí eso va a cambiar la manera de pensar y la manera de ver las cosas. Ok, con esto termino. Esto es un modelo que es lo más usado, ¿verdad? No es mío, pues, pero investigando, ¿verdad? Casi todos los autores recomiendan, ¿verdad? Esto como un proceso de pensamiento basado en riesgo.
Lo primero es, dice, ¿qué objetivo me he fijado? Y cuando nos hacemos esa pregunta, lo que te sugiere es analizar el contexto y crear escenarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios que yo podría tener? Al menos tener 3 escenarios, aunque muchos pueden llegar a 5 o 6 escenarios de análisis. Normalmente hacemos por lo menos 3 escenarios, un bajo, un medio y un alto, ¿verdad? En términos de los efectos. Y te pregunta, ¿qué objetivo me he fijado? Dice, y una vez que haces el análisis de contexto es cómo ese contexto puede afectar el objetivo que yo me estoy proponiendo. Hace poco recibí la llamada de una colega que me decía, fíjese, licenciado, estoy haciendo un análisis financiero de rentabilidad, de liquidez y de solvencia, me dice, y un análisis comercial, ¿verdad? Y pues nos detuvimos nada más en la parte financiera por razones de tiempo. Y me dice, fíjese que el problema, me dice, que cuando hago el análisis, solo pérdida me genera en todos los años. Y la pregunta mía fue, ¿y en qué año lo analizó? Ah, pues me dice, lo analicé en el 2020 y el 2021. Entonces, ahí a tener, incluso esto para aplicado a la finanza, ¿verdad? ¿Cómo vas a analizar rentabilidad en esas condiciones que había? Si acá en Nicaragua en el 2020, ¿verdad? Según algunos datos que hay oficiales, cerraron 5,000 empresas. Si, ¿cómo vas a analizar rentabilidad? Si quedaste vivo ya es bastante. Si quedaste operando a un 40, 50%. Estoy hablando, ¿verdad? También depende del sector donde se esté. Recuérdense que el sector turístico se vio afectado a nivel de América Latina, no solo en Nicaragua, sino en América Latina, totalmente. Entonces, a ellos les costó sobrevivir más. Entonces, por eso hay que analizar el contexto, ¿verdad? Porque no podemos agarrar, y eso es lo que yo lo he explicado en algunas charlas que he dado sobre análisis financiero. No podemos ver los números, nada más los números, sin ver el entorno, sin ver las emociones. Incluso cuando se analiza riesgo, hay que ver el estado emocional del analista de riesgo, porque la parte subjetiva puede cambiar el análisis. Es decir, no es solo analizar el número, hay que ver quién lo analiza también. Puede ser que el riesgo te lleve a un nivel de congelarte, ¿verdad? De miedo, de ponerte inoperante, como se dice, ¿verdad? O de inactividad, pues que no tengas capacidad de respuesta. Después dice la otra pregunta, ¿qué puede pasar? La que a mí me gusta, eso es la identificación del riesgo. ¿Y de qué depende de qué pase? Ahí ya comienza a analizar el riesgo. ¿De qué depende? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los factores? ¿De qué depende que eso me pase? Entonces yo analizo variables. ¿Qué control tengo sobre esas variables y factores? Normalmente, ¿verdad? Tenemos control sobre todos aquellos factores que son internos, pero no podemos tener control sobre la parte externa, ¿verdad? Pudiera ser, o sea, no es una respuesta absoluta, pudiera ser que se pueda influir en esos factores externos, poder influir, pero influir o incidir, pero no son del dominio nuestro, del dominio de la entidad. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, como decía la definición de riesgo, ¿qué efectos tendrá sobre mi objetivo? Hay que verlo si son positivos o negativos. Y aún cuando fueran oportunidades, si tenemos, ¿verdad?, el chance de aprovechar esas oportunidades. Hay una matriz que se llama matriz de análisis CAME, ¿verdad?, que tiene que ver con los análisis DOFA o los análisis FODA que le llamamos, pues. ¿Qué es lo que te dice esa matriz de análisis CAME? No la tengo acá en esta presentación, pero dice, ¿verdad? Las amenazas hay que afrontarlas. Las amenazas hay que afrontarlas. Las debilidades hay que superarlas. Las debilidades se superan. Después viene lo que tiene que ver con las oportunidades, ¿verdad? ¿Qué se hace con las oportunidades? Se explotan. ¿Y qué se hace con la fortaleza? Se mantienen. Esa es la frase CAME, ¿no? Entonces, la pregunta ahí tal vez que puede quedar en el aire, ¿cómo lo trato? Es como si yo tengo una amenaza, lo que me recomienda es afrontarla. La pregunta que yo me hago es, ¿y cuándo y cómo?
Sí, estamos claros que hay que darle solución, porque uno no se puede quedar congelado ante una situación, ¿verdad? Tener que tener una reacción. Tiene que haber una reacción. Pero ¿cómo va a ser esa reacción y cuándo debe de ser la reacción? Y en eso hay que pensar. Entonces, para finalizar acá, dice, ¿qué puedo hacer para potenciar los efectos positivos y disminuir los negativos? Ese es el tratamiento. ¿Y cómo controlo el efecto de mis medidas? Es igual, ¿verdad? Eso tiene que ver con mejora continua. Dice acá que mi tiempo se acababa a las 10:35. Así que, pero dice que le dé espacio, ¿verdad? De las 10:05 a las 10:35. Son las 10:15, me he tomado 10 minutos más en mi exposición, ¿verdad? Y que hay un espacio de preguntas y respuestas o de comentarios que ustedes tengan de 20 minutos. Si podemos ver si hay preguntas, Marcio. Ok, sí, hasta la fecha, ¿verdad? No tenemos ninguna pregunta, ni en el chat, ni en la sección, ¿verdad? De preguntas y respuestas. Siempre recomendando, ¿verdad? A la audiencia de que para hacer preguntas ocupen el espacio correspondiente de question and answer, que es el espacio donde se debe de subir la pregunta para que acá el doctor pueda evacuar sus dudas o las inquietudes que tengan al respecto. En el caso, ¿verdad? Que por el momento no hay ninguna pregunta, más bien yo quería hacerle el comentario acá al doctor respecto a la ISO 9001-2015, porque hablamos de que esta normativa sí sirve para certificar a las empresas, a las organizaciones en términos de calidad y en riesgo, ¿verdad? Sí, se dice que la 31.000-2018 no es certificable. No es certificable, se puede certificar para las personas, porque hay una guía que creo que es la 71.000, que te permite certificar personas en términos de riesgo, pero no certificar un sistema de gestión de riesgo. Lo que te dice, ¿verdad?, es que si querés certificar el sistema de gestión de riesgo, lo incluyas en una norma que sí sea certificable. Okay. En este caso, ¿verdad?, la ISO 9001-2015 integra, ¿verdad?, esa parte de lo que tiene que ver con riesgo. Es más, lo demanda, está en la parte de planificación y está como la primera actividad que hay que hacer, que es identificar y evaluar riesgos. Ok, es que casualmente también investigaba un poco acerca de la UNE 19602, que casualmente fue la que usted abordó en el segundo encuentro de cumplimiento tributario. Sí. Y por acá encontraba de que si una empresa se certifica de acuerdo a la UNE 19602, dice, se podrá entender como un elemento de prueba para demostrar ante la administración tributaria toda la voluntad que tenía, ¿verdad?, para cumplir con las obligaciones fiscales. Sí, recuérdate que estas normas en su estructura, después abordo eso, ahí cómo entendemos la norma. Normalmente, el marco de ellas, normalmente traen 10 secciones. Esta, la 31.000, trae menos secciones. Pero normalmente traen 10 secciones y una parte es de definiciones, otra parte es de principios, lo otro que tiene que ver con el marco y los procesos, y lo que tiene que ver con monitoreo, evaluación y mejora continua. Ese es más o menos cómo vienen las normas ISO. La 19.602 incluida también, porque lo que hicieron los españoles es agarrar el estándar internacional y localizarlo, pues ambientarlo a su espacio. Entonces, sí, realmente, ojalá que llegáramos un día, ¿verdad? Porque los peruanos ya lo hicieron, los colombianos estaban en ese proceso y los mexicanos incluso, ¿verdad?, de adopción de este marco de la 19.602, que te permite tener como atenuante o eximente de responsabilidad penal, ¿verdad? Si vos tenés la 19.602 como parte de tu sistema de gestión de cumplimiento tributario. Esa es una de las ventajas de tenerlo, ¿verdad? En España ya lo certifican. Cuando yo comencé a leer sobre este tema, que hoy estaba sacando la cuenta, que fue hace 3 años, sobre la 19.602, apenas habían 150 empresas certificadas en España y eran transnacionales toditas. O sea, lo que estamos hablando de esto es de un proceso de cultura, ¿verdad? Lo primero que debe de haber es que debe de formar parte de la cultura tanto profesional como institucional, ¿verdad? Empresarial, pues darle su valor. Yo recuerdo que cuando la ISO 9001 salió,
que fue la del 94, y fue cuando anduve viajando ahí para conocer cómo se implementaba. La gente lo hacía como una declaración filosófica, no lo vivía. El problema es que tenés que vivirlo, por eso es que habla de pensamiento basado en riesgo, es decir, es una forma de vivir, es una forma de pensar. Es decir, no es nada más una cuestión teórica, es algo que yo lo llevo a la práctica. Entonces no es solo una declaración filosófica, un rótulo bonito a la entrada de la empresa donde digo aquí adoptamos la ISO 9001, cualquiera que sea la serie, ¿verdad? Y ya tenerlo, como igual se hacen las declaraciones filosóficas con la planeación estratégica, no solo se trata de eso, ¿verdad? Es algo más que eso, es una forma de vivir. La calidad se vive y el pensamiento basado en riesgo se vive también. Bueno, si no hay, pues podemos... Ok. Sí, casualmente, doctor, respecto a eso que acaba de mencionar sobre la calidad, acá me encontraba una frase que dice, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Y además de eso, ¿verdad? Que en la carrera por la calidad no hay línea de meta. Sí, porque bueno, yo pensaría, ¿verdad? En términos de calidad, no hay como, a mí me gusta usar ese ejemplo, ese parangón que hay, ¿verdad? De las asíntotas desplazadas sobre el eje de la X, que tienen que ver con la felicidad, la justicia, felicidad, la justicia y la verdad. Ya está mi amigo Giovanni riéndose porque él es filósofo y le gustan estos temas, ¿verdad? ¿Qué cosa es la felicidad? Es una asíntota desplazada sobre el eje de la X. Hay algunos que la ponen así como una curva superior. Es desplazada hacia el eje de la X, hacia abajo. La asíntota es así. Está el eje de la X y viene la asíntota acá. Se acerca al eje de la X, pero nunca la toca. Así es la calidad. Si nunca la vas a alcanzar. Si siempre se puede hacer mejor. Porque toda la vida, lo que hace el ser humano es perfectible. Siempre se puede mejorar. Por eso no hay que sentirse mal porque hoy me salió mal. Mañana lo puedo hacer mejor y pasado mañana lo puedo superar. Y si puedo superar mis mismas marcas, ¿verdad? Y eso es como la meta. Igual es la felicidad nunca se alcanza. Y cuando hablan los estándares internacionales de que un país es el más feliz en el mundo, ese país solo es el más feliz en el mundo por 24 horas, porque el siguiente día puede estar llorando. Ok, perfecto. Okay, bueno, entonces, no sé, ¿verdad? Hemos cumplido, creo, espero pues haber contribuido en algo. Vamos a hacer un breve espacio, ¿verdad? Sería así. Sí, así es, ¿verdad? Agradeciendo al doctor Ricardo Illesca, ¿verdad? Por su disertación, casualmente, pues un tema sumamente interesante. Por acá había un comentario, ¿verdad? Del licenciado Carlos Bejarano, pero que le explicamos, ¿verdad? Existe una agenda y de acuerdo a esa agenda, para el día de mañana se van a abordar todos los temas respecto a la legislación tributaria nacional. Entonces, agradeciendo, doctor, ¿verdad? Por este espacio, entonces nos vamos a tomar unos 5 minutitos, ¿verdad? Para la siguiente disertación. Perfecto, gracias.